La vida en la colonia San Juan era un tejido de colores vibrantes y desafíos persistentes. En medio de las calles de tierra batida y casas pintadas con el calor del sol mexicano, la resiliencia era la moneda más valiosa. Los niños corrían descalzos, riendo en medio del olor a tortilla recién hecha y a la música que escapaba de las ventanas abiertas. Sin embargo, detrás de la fachada de alegría y comunidad, planeaba una sombra de incertidumbre, la amenaza constante de una gran corporación que quería transformar el lugar en otro de sus paraísos de lujo, ignorando las vidas y las historias construidas allí por generaciones. La lucha contra el desalojo era diaria, y el miedo a perder el único hogar que conocían se mezclaba con el polvo que se levantaba a cada paso. En este escenario de contrastes vivía Sofía, una niña de solo 12 años, cuyo mundo interior era un laberinto complejo y fascinante. Mientras otras niñas se perdían en juegos y travesuras, Sofía se perdía en engranajes, cables y circuitos, una pasión que la consumía desde muy pequeña. No era habladora como los demás, y sus palabras a menudo se perdían antes de ser formadas, pero sus manos eran una extensión de su mente brillante, capaces de crear orden a partir del caos. Su mirada fija y la atención a los mínimos detalles, características de su neurodiversidad, eran incomprendidos por la mayoría, que la veían solo como una figura silenciosa y distante, un enigma que a nadie le importaba descifrar. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Y si esta historia te conmueve, si te conecta con la lucha de alguien que solo quiere una oportunidad, únete a nuestra comunidad ahora mismo. Estamos en una misión para llegar a 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a mostrar al mundo que estas historias importan. Deja un comentario aquí abajo y dinos desde dónde nos estás viendo para que sepamos que este mensaje de esperanza está llegando a todas partes. Tu apoyo es vital para que sigamos creando contenido que inspira. Su taller era un pequeño rincón en la parte trasera del humilde hogar donde vivía con su abuela, un espacio que ella había transformado en un refugio de descubrimientos. Era allí donde pasaba horas, arrodillada sobre cajas de metal oxidado y pedazos de chatarra electrónica, su paraíso particular. El basurero de la comunidad no era solo un depósito de desecho para Sofía, era un tesoro de posibilidades infinitas, un museo de piezas olvidadas, cada una con el potencial de una nueva vida. Ella era la guardiana de un conocimiento intuitivo, un don que le permitía ver la lógica detrás de cada falla, la solución para cada rotura, algo que parecía innato, como si el universo de la mecánica fuera su lengua materna. La única persona que realmente la entendía y la apoyaba era su abuela, abuela Elena, una mujer con la piel marcada por el sol y el corazón más grande que el mundo. Elena no veía en Sofía a una niña extraña, sino a un alma pura y un talento raro. Era el puerto seguro de Sofía, el único lugar donde la niña podía ser plenamente quien era, sin juicios. Abuela Elena la protegía de las risas y las miradas torcidas, e incentivaba su pasión por la mecánica, incluso sin entender completamente lo que su nieta hacía. Para ella, el brillo en los ojos de Sofía al arreglar algo era suficiente, la prueba de que su nieta era un milagro, una estrella en ascenso en un mundo que se negaba a ver su brillo. La vida de la comunidad se puso de cabeza cuando un sonido estruendoso rasgó el silencio de la tarde. Un helicóptero de lujo, un modelo inmenso y brillante valorado en $120 millones, hizo un aterrizaje de emergencia en un campo abierto cerca de las casas. El pánico inicial pronto dio paso a la curiosidad. La máquina imponente, símbolo de una riqueza inalcanzable, yacía allí, herida, a pocos metros de la miseria de la favela. La escena era un símbolo poderoso del abismo social que separaba los dos mundos,
La comunidad se aglomeró, observando desde lejos, con una mezcla de miedo, admiración y una pizca de resentimiento. Era la primera vez que algo de esa magnitud y valor se acercaba tanto a la realidad de ellos. Sofía, que estaba en el techo de su casa arreglando una antigua radio, sintió la vibración en el aire. Sus sentidos agudos captaron el sonido único del motor averiado, una nota disonante que la llamó con una fuerza magnética. Bajó rápidamente, sus pies apenas tocando el suelo, movida por una necesidad urgente de ver aquella máquina. Para ella no era solo un vehículo, era una sinfonía de componentes, una obra de arte de la ingeniería que por alguna razón estaba silenciada. Mientras todos veían el valor monetario o la amenaza que el objeto representaba, Sofía veía un enigma, un rompecabezas colosal esperando ser resuelto. Se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa, estudiando cada línea, cada hélice, cada detalle del cuerpo metálico. No pasó mucho tiempo para que el dueño de la aeronave llegara. El señor Ricardo Vargas, el CEO de la misma corporación que amenazaba a la comunidad con el desalojo, llegó en un convoy de autos negros, exhalando poder y arrogancia. Vestido con un traje impecable, caminaba con la certeza de quien cree que el dinero puede comprarlo todo. Su frustración era palpable y no escatimó palabras al humillar a los ingenieros de su propia empresa, que ya estaban en el lugar, perplejos, incapaces de diagnosticar la falla en el complejo sistema del helicóptero. La escena era la imagen perfecta del fracaso del conocimiento académico ante un problema práctico e inesperado. Los ingenieros, que parecían tener las manos atadas, usaban sus equipos de última generación analizando pantallas y gráficos, pero el lenguaje que Sofía entendía era el de la propia máquina. Mientras ellos buscaban la respuesta en manuales y computadoras, ella la buscaba en la propia estructura, en la forma en que el metal se comportaba y en cómo los fluidos se movían. Ella, con su mirada única, lograba percibir la falla, una fisura microscópica en un sensor hidráulico que estaba fuera del radar de todos los diagnósticos computarizados. El problema era tan sutil que solo una mente que pensara de forma diferente podría identificarlo. Con el corazón a mil, Sofía se acercó aún más, la atracción por el helicóptero superando su miedo a ser vista y juzgada. Los ingenieros, exasperados, gesticulaban e intercambiaban miradas de desaprobación hacia la niña, que para ellos no era más que una intrusa curiosa. Uno de ellos, con el rostro sudado y el semblante de derrota, la empujó a un lado con un gesto brusco, murmurando para sí mismo sobre niños entrometidos. La escena le partió el corazón a abuela Elena, que observaba desde lejos, pero también encendió un sentido de justicia en Sofía, que sintió en carne propia el desprecio con el que trataban a su gente. A pesar del rechazo, Sofía no se rindió. Se encogió junto a un arbusto, su mente trabajando febrilmente, catalogando cada información, cada detalle que sus ojos captaban. Vio la frustración en el rostro de Ricardo, la impotencia de los ingenieros, y su propio corazón latía a un ritmo de urgencia. Sabía que tenía la respuesta, pero su voz era lo que le impedía actuar. El mundo la veía solo como una niña pequeña y silenciosa, y no como una ingeniera innata. El prejuicio era una barrera invisible, más difícil de superar que cualquier problema mecánico, pero su pasión era más grande que cualquier barrera. Detrás de su aparente indiferencia había un volcán de potencial esperando ser descubierto, una inteligencia que superaba la de cualquiera que estuviera allí. La abuela de Sofía, dándose cuenta de la vacilación y el miedo de su nieta, pero conociendo su determinación, se acercó lentamente, con la dignidad de una reina. La tocó en el hombro, un gesto silencioso que transmitió todo el apoyo y amor que la niña necesitaba.
No había necesidad de palabras. El toque fue la señal, el permiso tácito para que Sofía siguiera su instinto. Aquel momento de conexión íntima entre las dos fortaleció a la niña y la hizo sentir que, aunque el mundo la rechazara, tenía el apoyo de quien más importaba. Apretó la mano de su abuela, una señal de gratitud y de una promesa silenciosa. El corazón de Sofía latía como una hélice descontrolada mientras se levantaba, el coraje superando el miedo. Caminó con pasos firmes en dirección al grupo de hombres, sus pequeñas manos vacías, pero su mirada cargada de un conocimiento que aquellos ingenieros, con todos sus diplomas, no poseían. El movimiento fue lento, pero decidido. Cada paso era una victoria contra la inseguridad, un triunfo sobre el prejuicio. Se acercaba al escenario donde su destino y el destino de su comunidad estaban a punto de ser decididos, sin saber que su vida cambiaría para siempre. Se detuvo a pocos metros del helicóptero, su pequeña silueta contrastando con la grandeza de la máquina. Sus ojos, que antes parecían perdidos, ahora estaban enfocados, analizando cada tornillo, cada panel. Ricardo Vargas, intrigado por la escena, dejó de gritar a sus ingenieros y la miró fijamente. Había una mezcla de curiosidad y desprecio en su mirada. La vio, no como una persona, sino como una intrusa en su propiedad. El destino de una comunidad entera y el futuro de una niña prodigio estaban a punto de chocar con la arrogancia de un hombre que solo creía en lo que podía comprar. El momento estaba preparado. La niña autista y la máquina de millones de dólares, la pobreza y la riqueza, el conocimiento intuitivo y la arrogancia académica. El escenario estaba montado para un enfrentamiento que nadie, ni siquiera Sofía, podía prever. El viaje de la niña para demostrar su valor apenas comenzaba, y el primer obstáculo era el propio mundo, que se negaba a verla. Su próximo paso sería decisivo, y sabía que no podía volver atrás. Tenía la solución, y ahora solo necesitaba la oportunidad de mostrar que la niña silenciosa tenía mucho que decir. La escena parecía congelarse. El silencio en la comunidad era un eco de la tensión que flotaba en el aire. Sofía, con pasos firmes y una mirada determinada, se acercó al señor Ricardo Vargas. Su pequeña figura una silueta de coraje ante la grandeza del helicóptero averiado. El millonario, sorprendido por la osadía de la niña, la miró de arriba abajo con una expresión de total desprecio. Se rió, un sonido seco y estridente que parecía hacer eco del juicio de la élite sobre la gente de la favela. «¿Qué quieres, niña? ¿No es suficiente haber arruinado mi día?», preguntó él, gesticulando para que se alejara. Para él, ella no era una persona, sino una mera molestia, un obstáculo más que debía ser removido de su camino, una mancha en su traje impecable. Sofía no respondió con palabras. En cambio, extendió la mano y señaló la base del helicóptero hacia un punto específico que parecía imperceptible a los ojos profanos. Su mano pequeña y sucia contrastaba con la máquina reluciente, y su voz, cuando finalmente salió, era un susurro, pero cargado de una certeza inquebrantable. «Es ahí. El sensor hidráulico tiene una microfisura». El ingeniero jefe, un hombre de mediana edad y con la arrogancia de quien tiene años de experiencia, soltó una carcajada forzada. «¿Una niña del basurero cree que puede enseñarme sobre ingeniería aeronáutica? Por favor, señor Vargas, vámonos, esto es una broma». El desprecio en su voz era evidente, y el escarnio de los otros ingenieros y del equipo de seguridad se unió al suyo, formando un coro de humillación que parecía querer aplastar a Sofía. La risa de Ricardo resonó por el campo. La situación para él era una comedia grotesca. Vio la oportunidad de transformar el momento en una demostración de su superioridad. Con una sonrisa sarcástica, se inclinó y miró a los ojos de Sofía. «¿Crees que puedes arreglar mi helicóptero? ¿Una niña como tú?»
Hizo un gesto hacia la comunidad, hacia la miseria a su alrededor. Mírate, mira dónde vives. Si logras hacerlo, si esta niña sucia y extraña logra hacer lo que mis ingenieros no hicieron, le daré a ella y a su familia una vida de reina y dejaré en paz a la comunidad. El desafío fue lanzado, no como una promesa sincera, sino como una apuesta humillante, una forma de burla pública que la audiencia de Internet encontraría hilarante. Estaba absolutamente seguro de que ella fallaría. El silencio de la gente, que antes era de miedo, se transformó en asombro. La comunidad entera se detuvo para procesar las palabras del millonario. Abuela Elena, sin embargo, no dudó. Su mirada de amor y apoyo se dirigió a Sofía y se acercó, su voz firme y llena de dignidad. No es extraña, señor Vargas, es especial. Ve el mundo de una manera que usted y sus ingenieros no pueden. Lo que usted ve como basura, ella lo ve como piezas de un rompecabezas. Arregló la radio de mi abuela con alambre y cinta adhesiva y arreglará su helicóptero. Las palabras de la abuela no eran una súplica, sino una declaración de fe en el talento de su nieta y la confianza inquebrantable de que no los decepcionaría. Abuela Elena, con la fuerza de quien tiene la sabiduría de los años, puso la mano en el hombro de su nieta y la animó con una mirada que decía más que 1000 palabras. Se volvió hacia el millonario y con una voz cargada de una calma que lo sorprendió le dijo: «Usted la desafió. La aceptación de su comunidad depende de ello. Ella aceptará, no por lujo, sino para que la comunidad siga existiendo. No busca un palacio, sino un hogar para su gente. Su apuesta no es sobre dinero, es sobre dignidad y respeto». El millonario, conmocionado por la audacia de la anciana, sintió que su sonrisa vacilaba. Vio que aquello no era un juego para ellos, era una cuestión de vida o muerte para la comunidad. Ricardo, a regañadientes, aceptó. Estableció un plazo irrisorio, solo 1 hora para que la niña intentara lo imposible. Sus ingenieros observaban con desdén, el jefe de ellos intercambiando miradas de desaprobación. El millonario se sentó en una silla plegable que uno de sus guardias trajo, con el aire de quien asiste a un espectáculo de circo, seguro de que el show no duraría mucho. La apuesta era demasiado alta para ser tomada en serio. No le importaba la comunidad, ni la niña, solo la oportunidad de divertirse con el fracaso ajeno. Su arrogancia era tan grande que no podía concebir la posibilidad de estar equivocado, de que su certeza lo llevara a una humillación pública. Sofía no perdió el tiempo. Con abuela Elena a su lado, corrió a su taller improvisado. Mientras los ingenieros de Ricardo esperaban, con sus maletines de herramientas de alta tecnología y computadoras costosas, Sofía hurgaba entre las cajas de chatarra electrónica. Seleccionó cuidadosamente unos alicates oxidados, un destornillador de mango gastado y algunos trozos de alambre y cobre, sus instrumentos de trabajo. Para ella, esas herramientas tenían más valor que cualquier equipo sofisticado, pues eran una extensión de su propia mente. Cada pedazo de metal tenía una historia, y ella las conocía todas. La cuidadosa elección de sus herramientas era un ritual, una preparación para la batalla que vendría a continuación. El contraste entre las herramientas de Sofía y el arsenal de los ingenieros era evidente. Ellos se jactaban de sus equipos de diagnóstico, mientras la niña llevaba la sabiduría de su experiencia de vida. Mientras ellos leían códigos y manuales, ella leía la propia máquina, sintiendo su energía, percibiendo su respiración mecánica. La diferencia entre ellos no era de habilidad, sino de enfoque. Ellos veían el helicóptero como una serie de sistemas electrónicos. Sofía lo veía como un organismo vivo, una criatura compleja que estaba enferma y necesitaba un curandero, y ella era la única que tenía el don necesario para curarla. Con sus herramientas en la mano, Sofía regresó al helicóptero. El tiempo era corto y la tensión era
inmensa. Ignoró las miradas de desdén y las risas sofocadas. Su mundo se contrajo para incluir solo a ella y la máquina. Su enfoque era absoluto, la forma en que su mente autista procesaba el mundo, permitiéndole bloquear todas las distracciones. Se arrodilló y, en lugar de apresurarse, dedicó un momento a tocar el fuselaje del helicóptero, como si estuviera estableciendo una conexión. Luego comenzó a trabajar, con movimientos precisos y metódicos, moviéndose con la confianza de un cirujano. Sus dedos volaban, explorando cada grieta, cada junta, cada tornillo. Sofía comenzó a desmontar el panel donde estaba la falla. Su calma era casi aterradora. Trabajó con una eficiencia que impresionó incluso a los más escépticos. El ingeniero jefe, que le había prometido al señor Vargas que la niña fallaría, comenzó a moverse inquieto, sus ojos fijos en la forma en que las manos de Sofía se movían. No leía un manual, parecía tener el plano del helicóptero en su propia cabeza. Desatornilló, desconectó y, en cuestión de minutos, expuso la falla, sin usar ningún equipo de diagnóstico. Su intuición era una supercomputadora, y confiaba en ella más que en cualquier tecnología. El ingeniero jefe, que hasta entonces había mantenido una postura de desdén, se inclinó para ver. Abrió los ojos como platos. La microfisura que Sofía había señalado era real, casi invisible a simple vista, pero allí estaba. Era la falla que sus costosos equipos no habían podido detectar. Un hilo minúsculo, casi un cabello de metal, se había roto dentro del sensor y la falla causaba una sobrecarga que, a su vez, obligaba al sistema a apagarse. No podía creer que una niña sin entrenamiento formal hubiera percibido algo tan sutil. Su arrogancia comenzó a desmoronarse, dando paso a un pinchazo de vergüenza. Su credibilidad estaba en juego, pero la ciencia lo obligaba a admitir que ella tenía razón. Mateo, el mejor amigo de Sofía, observaba todo con una admiración inquebrantable. Protegía a la niña de la multitud curiosa, apartando a los mirones y los comentarios malintencionados. «Déjenla en paz, ella sabe lo que está haciendo», decía, su voz cargada de orgullo. La comunidad, que había comenzado a observar con una mezcla de curiosidad y pesimismo, ahora comenzaba a respirar con esperanza. Las risas de antes se habían acallado. Estaban viendo, con sus propios ojos, el milagro desplegarse. La fe de abuela Elena en su nieta estaba siendo recompensada, y sintieron una ola de solidaridad. Con cada movimiento de ella, la esperanza de ellos crecía. Ricardo, que se había acomodado para disfrutar de la derrota de la niña, ya no podía disimular el nerviosismo. Se levantó, cruzando los brazos, y comenzó a caminar de un lado a otro. Su rostro, antes de escarnio, ahora estaba pálido. Le susurró a sus ingenieros, preguntándoles por qué no habían encontrado la falla. El ingeniero jefe, sin saber qué decir, sacudió la cabeza. El millonario sintió el peso de la apuesta que había hecho. El destino de Minderesintes, una comunidad entera y su propio orgullo estaban en las manos de una niña autista y pobre. La situación, que era una broma, ahora se convertía en una seria amenaza para su reputación. Su certeza de victoria había desaparecido por completo. Sofía necesitaba un sustituto para el sensor roto. Buscó en su caja de herramientas, pero no tenía nada que pudiera servir. El tiempo se acababa, y el pánico amenazaba con apoderarse de ella. Era una pieza de alta tecnología, y no había nada en el basurero que pudiera siquiera acercarse a su funcionalidad. Dejó de trabajar, con la mente en blanco, y por primera vez la incertidumbre flotó sobre ella. La abuela, dándose cuenta de su angustia, se acercó, y solo su toque fue suficiente para calmar a la niña, recordándole que no estaba sola. El ingeniero jefe, observando el dilema de Sofía, sintió una extraña mezcla de vergüenza y admiración. Tenía la pieza de repuesto en su kit, una nueva y perfecta.
Podía simplemente negarse, alegando que era equipo de su empresa, y dejar que la niña fallara, salvando su propia dignidad. O podía darle la pieza y admitir que estaba equivocado. Su orgullo era un monstruo, alimentado por años de éxito, y estaba a punto de desmoronarse. Miró a la niña y a la esperanza en los ojos de la gente, y una nueva emoción, una que no sentía desde hacía mucho tiempo, comenzó a apoderarse de él. Se acercó a Sofía, su rostro serio y sin ningún signo de escarnio. Sin decir una palabra, extendió la mano, sosteniendo el pequeño sensor en un sobre sellado. Sofía, con sus ojos fijos en la pieza, levantó la mirada hacia el ingeniero, su expresión de sorpresa. Su gesto era más que una ayuda, era un reconocimiento silencioso de su talento. Por primera vez en su vida, un profesional calificado la veía no como una niña extraña, sino como una igual. El ingeniero solo asintió con la cabeza y retrocedió, dejando que la niña continuara su trabajo. Sofía tomó el sensor con reverencia y con la ayuda de sus herramientas improvisadas y la pieza de alta tecnología, comenzó el trabajo más delicado de todos. La atención a los detalles era vital. Cada cable tenía que ser conectado perfectamente. Cada junta tenía que encajar milimétricamente. La comunidad entera, incluyendo a abuela Elena y Mateo, observaba en silencio, conteniendo la respiración. Era un momento de gran tensión. La niña era la imagen de la concentración, su mundo interior un lugar de perfección y orden. Sabía que un solo error podría ser el fin de todo. Con cada pequeño movimiento que la niña hacía, la esperanza de la comunidad crecía. Estaban presenciando no solo la reparación de un helicóptero, sino la restauración de la dignidad de todos ellos. El desafío de Ricardo se había convertido en el suyo propio, y la victoria de Sofía sería la victoria de ellos. El silencio era interrumpido solo por el sonido suave de las herramientas de Sofía. El miedo al desalojo, la inseguridad del mañana, todo eso fue reemplazado por la creencia inquebrantable en el talento de una niña que había sido subestimada toda su vida. Aquel momento era el clímax del viaje de una comunidad entera, y su fe estaba en sus manos. Ricardo Vargas, que ya no podía fingir calma, miraba el reloj de pulsera. Faltaban pocos minutos para el plazo final. No podía creer que esa niña estuviera realmente a punto de tener éxito. Su apuesta, que iba a ser una humillación, se estaba convirtiendo en su propia ruina. La prensa había sido alertada sobre el circo que sucedía, y sabía que pronto las noticias de su fracaso se esparcirían. Su arrogancia estaba siendo confrontada por algo que él no comprendía. La genialidad que florecía en la pobreza, la inteligencia que no podía ser comprada ni vendida. Cada palabra de duda que escuchaba la fortalecía, pues ella sabía que el verdadero desafío estaba en demostrarse a sí misma lo que podía lograr. Por favor, si te está gustando la historia de Sofía y si su resiliencia te inspira, no olvides suscribirte para más videos como este. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo historias de superación y esperanza, mostrando que el talento puede brillar en los lugares más inesperados y que cada uno de nosotros tiene una historia de victoria para contar. Sofía, ignorando el murmullo a su alrededor, dio los últimos retoques. Conectó el último cable, apretó el último tornillo y el trabajo estaba hecho. Se levantó, limpiando sus manos en sus pantalones y mirando fijamente a la máquina con la satisfacción de quien ha concluido una obra de arte. Su expresión era de alivio y orgullo, una mezcla de emociones que demostraba su transformación interior. Había superado no solo el problema mecánico, sino el miedo a ser juzgada. Se había demostrado a sí misma que lo que tenía era un don, no una maldición. El helicóptero, que parecía un gigante dormido, ahora parecía tener vida de nuevo. La comunidad entera estaba en suspenso.
El ingeniero jefe, que se había convertido en un aliado inesperado, observaba con una expectativa que no esperaba sentir. Sabía que lo que Sofía había hecho era algo que la mayoría de los ingenieros tardarían días en solucionar, y él acababa de presenciar lo que parecía ser un milagro. La escena estaba lista para la prueba final. La victoria o la derrota de la comunidad entera dependía de ese momento, y el silencio era ensordecedor. El motor del helicóptero, que había permanecido en silencio por días, comenzó a emitir un zumbido bajo y suave. El sonido, para todos los presentes, era el preludio de un milagro. Para Sofía era la melodía más dulce que jamás había escuchado. El panel de control se iluminó, cada luz e indicador mostrando una lectura perfecta. Luego, con un ruido bajo, las palas de la hélice principal comenzaron a girar, lenta y majestuosamente, acelerando gradualmente. La máquina, antes un símbolo de fracaso, ahora era un monumento a la genialidad de una niña. El señor Ricardo Vargas, que se había levantado con un aire de impaciencia, se detuvo en medio del camino, el shock estampado en su rostro. No podía procesar que lo imposible se había convertido en realidad. El ingeniero jefe, que ahora observaba la escena con una admiración silenciosa, se acercó a Ricardo, su voz cargada de una reverencia que antes era de desprecio. «Señor, todos los sistemas están operativos. El problema era exactamente lo que la chica dijo». La confesión del ingeniero fue una estocada en el orgullo de Ricardo. Había fallado, y su equipo había sido superado por una niña. El millonario miró a la comunidad que estaba en total silencio, esperando el veredicto. Su derrota era pública, y su silencio era más ruidoso que cualquier abucheo. Sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Su riqueza, su poder, todo aquello que lo definía, no era suficiente para arreglar lo roto. El momento era de pura tensión, pero la victoria parecía segura. El helicóptero estaba listo para el vuelo de prueba. Sofía, con la calma de quien sabe que el trabajo fue bien hecho, dio un paso atrás, su rostro un cuadro de alivio y satisfacción. Sin embargo, en ese instante, uno de los ingenieros asistentes, un joven que había sido públicamente humillado, tomado por la furia y los celos, se acercó sigilosamente. Con un movimiento rápido y casi imperceptible, usó un pequeño destornillador para aflojar un tornillo vital en uno de los componentes del helicóptero. Su objetivo no era causar una falla inmediata, sino una que solo se manifestaría en el cinto aire, lo que desacreditaría a Sofía y su trabajo. Pero la genialidad de Sofía era tan profunda que iba más allá de la mecánica. Sus sentidos agudos, su autismo, le permitieron notar el sutil cambio en el sonido y la vibración causado por el tornillo flojo. Vio el pequeño, casi imperceptible movimiento que el saboteador hizo. Se volvió, sus ojos muy abiertos con una mezcla de shock y determinación, y confrontó al saboteador. Su voz era clara y firme, un momento de asertividad sin precedentes. «¡Tú saboteaste el helicóptero!». La acusación de Sofía conmocionó a todos. Los ingenieros, la gente y el propio Ricardo se quedaron paralizados de asombro. Nadie había visto lo que sucedió, excepto ella. Su percepción era tan aguda que había captado la malicia en el aire. El ingeniero asistente, tomado por sorpresa, intentó defenderse. «¿Qué? ¿De qué hablas, niña? ¡Estás delirando!», gritó, el pánico en sus ojos. Intentó deshacerse de la herramienta, pero ya había sido vista por todos. Sofía, sin embargo, no retrocedió. Sabía que necesitaba no solo demostrar su inocencia, sino exponer la deshonestidad de él. Con una mirada fija y determinada, caminó de regreso al helicóptero, ignorando las súplicas de sus padres para que se detuviera. La actitud de Sofía era la de una guerrera, y su determinación era el arma más poderosa que tenía. Se arrodilló de nuevo y, en lugar de arreglar la falla en secreto, señaló el tornillo aflojado, explicando a todos lo que el ingeniero asistente había hecho,
Intentó ocultar lo que hizo, pero sentí la vibración. Si hubiéramos despegado, el tornillo se habría salido con la vibración, causando una falla fatal. No necesito diplomas para ver la verdad. Su inteligencia, su sensibilidad y su integridad fueron puestas a prueba, y ella demostró que era digna de toda la confianza. Con el público, ahora completamente atónito, observando, Sofía tomó sus alicates, apretó el tornillo con precisión quirúrgica y en un momento de puro poder, giró la pieza frente a todos. El sonido del metal encajando fue una señal de victoria. Su acción fue más que una reparación, fue un acto de justicia y de coraje. El ingeniero asistente, atrapado en flagrante, bajó la cabeza, derrotado y humillado. Su sabotaje, que debía ser secreto, fue expuesto de una manera que él jamás imaginaría. La honestidad y la transparencia de la niña prevalecieron sobre la maldad. El helicóptero, ahora seguro y listo, era un símbolo de la verdad y la justicia. Sofía se levantó. El polvo en su ropa y la suciedad en sus manos eran la prueba de su lucha y de su victoria. Ella dio el paso final, no para complacer a los demás, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no era en vano. Había superado no solo el problema mecánico y el prejuicio, sino la maldad humana, y en ese momento se sintió completa. Si la historia de Sofía y su lucha por la verdad y la dignidad te inspiraron, te invito a suscribirte a nuestro canal y a dejar un comentario para ayudarnos a llegar a más personas que necesitan un mensaje de esperanza. La victoria no fue solo sobre arreglar el helicóptero, sino sobre convertirse en la persona que siempre quiso ser. Su silencio, que era interpretado como debilidad, se convirtió en su mayor fortaleza. Su capacidad de observar el mundo de una forma diferente la llevó a una conclusión que nadie más podía ver, y su honestidad fue el arma que derrotó la maldad. Se demostró a sí misma que era digna de respeto y admiración. Su lucha interna, su aceptación de quien es, finalmente había llegado a su fin, y su triunfo era absoluto. La transformación de la niña silenciosa en una heroína de su comunidad estaba completa. El ingeniero jefe, con una expresión de total arrepentimiento, se acercó a ella, sus manos extendidas en un gesto de perdón. No podía ocultar la admiración que sentía. Sofía, yo, en nombre de todos nosotros, pido disculpas. Eres una genio. Yo, con toda mi experiencia, nunca habría notado la falla, mucho menos el sabotaje. Me has enseñado la lección más importante de mi vida, que la arrogancia nubla el talento. Si algún día quieres, me gustaría aprender de ti. Su humildad fue la mayor señal de respeto que podía ofrecer, y su aceptación fue un reconocimiento de la genialidad de la niña. La comunidad entera estalló en aplausos y en gritos de alegría. La victoria era de todos. El miedo al desalojo fue reemplazado por una ola de alivio y orgullo. Habían creído en Sofía, y ella había luchado por ellos. Se abrazaron. Lágrimas de alegría corrieron por los rostros, y la gente de la favela, que había vivido bajo el yugo de la incertidumbre, ahora tenía un futuro. El helicóptero, que era un símbolo de opresión, ahora era un símbolo de esperanza. El señor Ricardo Vargas, viendo la escena, sintió una humillación que el dinero no podía comprar. Su burla se había transformado en una derrota épica. Ya no podía negar la realidad. Su promesa, que era una broma, ahora era un compromiso. Miró a la niña, que estaba siendo abrazada por la comunidad, y vio una fuerza que no tenía nada que ver con el dinero. Su arrogancia se desmoronó por completo, y sintió un profundo remordimiento. Había intentado destruir una vida y una comunidad, pero terminó descubriendo una genialidad que nunca imaginó que existiría. El helicóptero, con el motor rugiendo, despegó, flotando sobre la favela como un símbolo de su victoria. La comunidad entera alzó los puños en celebración.
sus gritos de alegría resonando por todo el campo. La máquina, que era un símbolo de opresión, ahora era la bandera de una revolución silenciosa. La gente, que estaba al borde de la desesperación, ahora tenía esperanza, y el futuro de la comunidad había sido reescrito por una niña. El vuelo de prueba fue un éxito, y cuando el helicóptero aterrizó, la victoria de Sofía estaba sellada. Ricardo, con una mirada de profunda transformación, caminó hacia Sofía, que estaba con su abuela. Ya no tenía el mismo aire de superioridad de antes, sino una humildad en que lo desarmaba. Su apuesta, que iba a ser una humillación, se había convertido en una lección de vida. Tenía que cumplir la promesa, no solo por su palabra, sino por su conciencia. La victoria de la niña tenía un precio, y él tendría que pagarlo. El helicóptero aterrizó suavemente, y el sonido del motor se detuvo, dejando un silencio que parecía mágico. Sofía, con su abuela y su amigo a su lado, miró fijamente al millonario. Ya no tenía la cabeza baja, sino la dignidad de quien ganó una batalla. El escenario estaba listo para la resolución final, donde el millonario tendría que cumplir la promesa hecha, no solo con palabras, sino con acciones, y la vida de Sofía y la comunidad nunca volvería a ser la misma. El silencio después del aterrizaje del helicóptero fue llenado con la humilde caminata del señor Ricardo Vargas hacia Sofía. Aquel hombre que antes exhalaba arrogancia y poder, ahora se acercaba con los hombros encorvados y la mirada en el suelo, una demostración de una derrota que iba mucho más allá del daño financiero. Se detuvo a pocos metros de la niña y de su abuela, y su voz, antes altiva, ahora era baja y cargada de una sinceridad sorprendente. Sofía, yo no tengo palabras, me equivoqué. Te subestimé a ti, a tu comunidad y al potencial que florece donde menos se espera. Pido perdón, no solo por lo que dije, sino por mi ceguera. Su confesión fue una liberación, y su rendición fue un tributo a la genialidad de Sofía. Luego, Ricardo se volvió hacia la multitud, que aún se mantenía en silencio. El proyecto de construcción del resort está oficialmente cancelado. Un suspiro colectivo de alivio y una ola de murmullos recorrieron el campo. Vine aquí para quitarles sus hogares, pero su coraje y la genialidad de esta niña me hicieron ver que el verdadero tesoro no está en la tierra, sino en las personas. Voy a cumplir mi promesa, no por obligación, sino por respeto. A partir de hoy, la vida de Sofía y de su familia ya no será la misma, y honraré mi palabra de que esta comunidad será dejada en paz. Pero la promesa de Ricardo fue más allá. Se volvió nuevamente hacia la comunidad, ahora con una expresión de inspiración. Más que solo dejarlos en paz, quiero invertir aquí. Quiero construir un centro de tecnología e innovación, un lugar donde la próxima Sofía pueda ser descubierta. Este centro será en su honor, y su misión será dar a todos los niños el acceso a herramientas y conocimiento que yo, con todo mi dinero, no pude dar. Quiero que esta comunidad sea un faro de esperanza y un ejemplo para todo México, mostrando al mundo que el talento verdadero puede surgir de cualquier lugar. La idea del centro tecnológico transformó la inminente tragedia en una promesa de un futuro brillante y lleno de oportunidades. Luego se volvió hacia Sofía y le hizo una oferta que cambiaría su vida para siempre. Sofía, quiero darte una beca completa para la mejor universidad de ingeniería del mundo. Después de graduarte, un lugar en mi empresa te estará esperando, con la oportunidad de liderar el equipo de investigación y desarrollo. No quiero humillarte más, quiero apoyarte y darte la plataforma que mereces para que tu talento pueda crecer sin límites. Su propuesta era la redención de su arrogancia, la materialización del reconocimiento del valor de la niña. La victoria de Sofía, que era por su comunidad, ahora se convertía en una victoria personal, una oportunidad de ascender a un mundo que parecía inalcanzable.
Sofía, sin embargo, con la sabiduría que la diferenciaba, miró a su abuela, a Mateo y al resto de la comunidad. Vio en sus ojos no solo gratitud, sino una fe inquebrantable. Pensó en su taller, en sus herramientas y en su lucha. Con una voz que ahora era firme y llena de confianza, le dijo a Ricardo: «Acepto su beca, señor Vargas, pero no me iré de aquí ahora. Quiero ayudar a construir el centro de tecnología y quiero ayudar a la comunidad a usar las herramientas que usted va a dar. No puedo irme de aquí ahora. Mi comunidad me necesita y yo los necesito a ellos. Puedo aprender en el mundo, pero necesito empezar por donde vivo». Su decisión no fue de rechazar el futuro, sino de usarlo para honrar su pasado. Y su elección mostró a todos que su lealtad era más grande que cualquier promesa de riqueza. Con la inversión de Ricardo y la supervisión del ingeniero jefe, que se había convertido en su mentor, la comunidad de San Juan floreció. El centro de tecnología fue construido y pronto se convirtió en un punto de encuentro para los niños de la favela que venían a aprender e inspirarse. El humilde hogar de Sofía fue reemplazado por una casa más cómoda, pero su taller improvisado permaneció en su lugar como un santuario para sus raíces. La vida de todos en la comunidad fue transformada. Las casas fueron renovadas, las calles pavimentadas y la esperanza se convirtió en la nueva moneda, la más valiosa de todas. El ingeniero jefe, que ahora trabajaba junto a Sofía, pasaba horas aprendiendo de ella. La relación de ellos no era de maestro y aprendiz, sino de dos profesionales que se respetaban. Él, con todo su conocimiento técnico, y ella, con su talento intuitivo. Finalmente entendió que la genialidad no se encontraba en libros o diplomas, sino en mentes que ven el mundo de una manera única. Su arrogancia fue reemplazada por una profunda admiración, y su viaje de humildad y aceptación se convirtió en un ejemplo para todos. La escena final muestra a Sofía, ahora una adolescente mayor, trabajando en el centro de tecnología. Estaba en su aula, enseñando a un grupo de niños cómo arreglar pequeños robots, usando las mismas herramientas que usaba cuando era pequeña, junto a las computadoras y máquinas más modernas. Su sonrisa era de pura felicidad, y su presencia era la prueba viviente de que la riqueza de un pueblo no está en su cuenta bancaria, sino en su potencial. Ya no era la niña extraña, sino la heroína, la líder, la inspiración de su comunidad. El helicóptero del millonario, que fue el catalizador de su viaje, ahora era un símbolo de su victoria. Su viaje no fue sobre arreglar una máquina de $120 millones para conseguir dinero. Su victoria fue sobre la aceptación de quien era, el descubrimiento de su propia fuerza interior, la superación de todos los prejuicios. Se demostró a sí misma que su valor no se basaba en lo que los demás pensaban de ella, sino en su capacidad para hacer el bien y en su pasión por lo que hacía. Su historia es un recordatorio de que el talento puede florecer en cualquier lugar y que la verdadera genialidad está en usar sus dones para ayudar a los demás. Lo que realmente conquistó no fue la aceptación de los demás, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. Y así, la historia de Sofía, la chica que arregló lo imposible, se convierte en una leyenda en la comunidad de San Juan, una historia de superación, de dignidad y de esperanza.